Muy buenos días, bienvenidos todos. Estamos comenzando un nuevo FENTalk de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Hoy día contamos con un speaker extraordinario del mundo de la venta, un profesional de todo lo que tiene que ver con venta y con modelos comerciales. Don Jorge Bullemor, PhD en Administración de Empresas de la Universidad de Lleida, España, profesor asociado y director académico de Educación Ejecutiva de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Es consultor experto en dirección comercial y ventas y una persona extraordinaria e inspiradora cuando hay que sacar proyectos adelante y reenfocarlos de maneras diferentes. ¿Para qué? Para que esos proyectos efectivamente tengan éxito. Hoy día nos va a comentar algo que es imprescindible conocer en estos tiempos, y tiene justamente que ver con todo lo que ha sucedido con la pandemia, ¿ya? Estamos en la charla Competencias Profesionales para la Venta B2B post disrupción del COVID-19, y con ustedes Jorge de la casa, y sobre todo extraordinario profesional. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Claudio, oye, muchas gracias, pero no me sobrevendan, porque no es bueno sobrevender, pero muchas gracias y yo feliz de estar una vez más. Creo que esta es la tercera que hacemos este año por el lado de los temas comerciales, así que muy contento. Básicamente bueno, Claudio me presentó, así que no tengo que repetir cosas. Solamente comentar que esta actividad va a terminar aproximadamente a las 10 de la mañana, quizás minutos antes, y la idea es que vamos a ir juntando sus preguntas y demás un poco para el final. Yo, la verdad que mi presentación no debiese durar más allá de media hora, entonces la idea es que también podamos tener una conversación hacia el final de esto, ¿vale? Así que, de nuevo, muchas gracias a ustedes también por asistir. Esta va a ser una presentación que va a quedar grabada en el canal de YouTube de la facultad y también en UDTV, así que la pueden ver cuando ustedes quieran y si alguno quiere me escribe y me pide la presentación, se la mando. Aquí les voy a dejar mi correo. A veces me demoro en contestar, pero los contesto todos los correos. Ahí va mi correo por el chat. Ok, entonces, mira, más que hablar solamente, en particular yo no voy a hablar, ya estamos un poquito aburridos todos de hablar del COVID y sobre todo ahora que tenemos la noticia de que acá en Chile los ministerios de salud y de educación han adelantado y alargado las vacaciones, entonces muchos están bien molestos porque fue muy encima. Yo no quiero hablar del COVID en particular, ni mucho menos. Lo que quiero hablar es de las disrupciones. Y que son eventos históricos que de alguna forma van generando cambios en la forma como se hacen las cosas. Y en ese sentido, en la historia de la humanidad siempre van a haber eventos disruptivos, siempre lo han habido. Lo que ocurre es que tuvimos durante eventualmente varias décadas, por ejemplo acá en Chile, desde, diría yo, el regreso a la democracia hasta aproximadamente quizá el 2010 con el terremoto o algo por el estilo, bastante estables, no tuvimos tanta cosa noticiosa o algo que cambiara las cosas, ¿no? Por ejemplo, tuvimos la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, con todo lo que eso significó para el mundo y también que dejó de alguna forma el caldo de cultivo para lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Aquí yo no puedo hacer clase de historia, no soy profesor de historia, pero sí aquellos eventos que todos nos acordamos que aprendimos en el colegio o por las nuestras. Y luego, detrásito de la Primera Guerra Mundial, tuvimos la gripe española, que fue una gripe que dicen que mató a más de 50 millones de personas. O sea, un montón de gente. ¿Qué otra cosa? Tuvimos la Segunda Guerra Mundial, con todo el ascenso del nazismo, el fascismo, también la guerra del comunismo y todas estas cosas. O sea, estos son eventos disruptivos. Imagínense lo que era para una persona que vivía, por ejemplo, en un pueblo en Albania, por decir algo, y que nació en el año 1900,
Ya en 45 años tenía la Primera, la Segunda Guerra, la gripe española. O sea, estos son eventos disruptivos de cómo hacemos las cosas. Es un cambio no solo de temas de administración de empresas, es un cambio cultural brutal. El tema de las pandemias tampoco es algo novedoso en absoluto. Siempre se mencionan las pandemias más grandes, como por ejemplo fue la peste negra, que fue en la Edad Media, creo que fue en 1300 algo, ¿no? Dicen, porque es muy difícil de hacer, no habían sistemas computacionales, ni mucho menos, pero dicen que se llevó la vida de 200 millones de europeos, algo así como el 70% de la población de aquel entonces. No vamos a saber eso, probablemente los historiadores mismos no se pongan de acuerdo. Con todos son eventos disruptivos, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, por supuesto el SIDA, que afortunadamente tras muchos años de batalla, hoy está un poco más controlado desde el punto de vista que existen terapias retrovirales y demás que permiten que una persona que tiene el virus no lo desarrolle y por lo tanto pueda ir una vida prácticamente normal, digamos, dentro de lo que se puede. La gripe H1N1, el ébola, etc. Por lo tanto, son cosas que van a seguir pasando. Bueno, ahora a partir del 24 de febrero de este año tenemos la guerra de Rusia con Ucrania, con este señor Putin que se le ocurrió que tiene que ir a sacar a los nazis del poder, siendo que el que gobierna Ucrania es judío, nada más curioso que eso. Un nazi judío es algo curioso desde el punto de vista histórico, pero invade un país mucho más débil, pero que ha resistido de manera ejemplar, pero esto también genera una disrupción brutal y particularmente en las poblaciones cercanas, ¿no? Desde el punto de vista tanto los rusos como en Europa. O sea, Europa, yo vengo llegando el domingo de un congreso y en Europa es el tema de la guerra. Nosotros como estamos tan lejos en Chile no lo tomamos tanto o lo vemos algo así como anecdótico desde las noticias. Y esto, claro, ¿qué consecuencias ha traído? Por ejemplo, la subida brutal del precio de los commodities, por ejemplo, el tema del trigo, el petróleo, el gas, y eso lo podemos ver en los precios de las materias primas y particularmente la benzina, del pan, etcétera, que nos está golpeando a todos, digamos, porque ya no, yo recuerdo cuando hace no mucho uno le podía echar con benzina al auto por 800, 700 pesos y ahora estamos en 1.200 pesos hoy día. Entonces, se nota. Ahora, en 2 años y más de 2 años de pandemia, esta es una foto que sacamos al día domingo, ya llevábamos 532 millones de contagios, lo cual no significa que sea, ustedes saben que es imposible llevar una trazabilidad real de esto. Yo mismo tuve el COVID en marzo, pero supe una semana después, porque desarrollé un resfrío muy leve, y después cuando me hice el test de sangre aparecí que lo había tenido, y ya tenía 3 vacunas en ese momento. Por otro lado está el tema de las muertes. Afortunadamente, si vemos ambos gráficos que están en series temporales iguales, podemos ver cómo al principio hay una tasa de mortalidad bastante alta, la cual ha ido cayendo a pesar de que tuvimos una ola fuerte ahora en el año pasado, ¿no? Pero bueno, yo espero, y también lo vi en Europa estos días que estuve allí, es que ya por lo menos se va haciendo una vida un poco más normal. Hay países que no lo llevan tanto, pero hay países que ya lo ven normal y esto lo ven como una endemia, más que una pandemia. Pero no quiero hablar de la pandemia, quiero hablar de ventas. Entonces, ¿qué ocurría antes de la venta? Había una proporción muy minoritaria que vendía de manera virtual. Estamos hablando, y este es un informe que se publicó a fines del año 2021 por una empresa que se llama Danek Performance Group y la revista Selling Power, donde se les preguntaba qué porcentaje del tiempo sus representantes de ventas vendían virtualmente antes de la pandemia. Y el 70% vendía virtualmente, perdón, vendía presencialmente. O sea, era un porcentaje muy minoritario los que realmente, por ejemplo, el 2,5%, más del 81% de su tiempo era de manera virtual antes de la pandemia y un 3,8% entre un 60 y un 80%, digamos que son los porcentajes mayoritarios aquí. Pero ¿cómo cambió esto? Tras 2 años de pandemia, la mayor parte de las interacciones de venta pasaron a una hibridez. Esto también es un informe de McKinsey que salió hace algunos meses. Como ustedes saben, la pandemia es noticia en desarrollo y por tanto van saliendo cosas sucesivamente. Yo aquí les estoy mostrando un poco aquellos que han causado un poquito más de impacto. ¿Y qué es lo que ocurría? O qué es lo que ocurre ahora? Es que
la mayor parte de las interacciones, particularmente el vendedor B2B, se ha movido a lo remoto o a lo digital. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con identificar proveedores, evaluar proveedores, comprar o reordenar, pasamos de un 31% en persona, o sea, un 31%, 29%, etcétera, remoto mayoritariamente, y self-service, es decir, a través de portales, etcétera, aproximadamente un tercio. Y eso es exactamente lo que los clientes quieren. 70 a 80% de los que toman las decisiones en compra B2B lo hacen básicamente de manera remota, con interacciones humanas remotas, o bien de autoatención, como pueden ser a través de los marketplaces. ¿Por qué? Porque es más fácil de agendar. O sea, ya no es esto tema que si yo tengo que viajar de Providencia en transporte privado, digamos, a, no sé, a Lampa, ir y volver, voy a gastar toda la mañana. Ahora lo hago básicamente desde mi casa y switcheo en media hora, es muy rápido. También se pueden ahorrar tanto platas y tiempos en desplazamiento, y también por temas de seguridad, porque por supuesto, y esto lo hemos visto con algunas empresas de la minería, en que hay estrictos protocolos para entrar en ciertas empresas. Entonces, independiente de lo que uno piense del virus, por eso no quiero enfocarme solo en el virus, la verdad que esto es una cosa que fue disruptiva, ha sido y está siendo y va a seguir siendo disruptiva desde el punto de vista de cómo interactuamos. Pero la pandemia tampoco no es lo único que va a cambiar el mundo de las ventas para siempre, porque tenemos temas como, por ejemplo, las generaciones de seres humanos que van naciendo y van muriendo. Entonces, por ejemplo, ya hace unos 5, 6, 7 años lo de moda era hablar de estos consumidores que hoy por hoy probablemente representan entre el 40 y 50%, que son los millennials, pero también tenemos los Z, que también son llamados Zoomers, ¿ah? Y ellos son jóvenes que nacieron entre el año 97 y el año 2012, lo digo además como padre de dos generación Z, y también ahora viene la generación alfa, digamos que son los que son niños hoy día, pero también van a entrar al mercado de consumo. Y esto, por supuesto, que va marcando. Hoy por hoy tenemos ya varias generaciones en simultáneo. La generación silenciosa, que son nuestros padres, los baby boomers, los X como yo, millennials, etc. Pero también hay temas tecnológicos que nos van moldeando y van cambiando la forma como se hacen las cosas. Yo no voy a leer todo, porque si no puede ser eterno, pero tenemos temas como el blockchain, tenemos temas como la robótica, inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un mundo donde se le van agregando algunos ingredientes bastante interesantes. ¿Y cómo cambia la venta? Porque uno también podría hacerse la pregunta, bueno, ¿van a haber vendedores en el futuro? Yo no me atrevo a responder a 50 años plazo porque no tengo idea. Sí, lo que tengo súper claro es que vendedores va a seguir habiendo, sobre todo donde hay aquellas personas que necesitan a alguien que los asesore, les cree valor, etc. Todo lo que es una venta transaccional, no. Ahí va a haber algo. Ahora, esto de la disrupción nos cambió varios hábitos, y esto también en el informe de McKinsey, ¿no? En el trabajo, en la forma como trabajamos, y eso se nota de manera brutal. Hoy día, por ejemplo, hace un ratito atrás nomás, tenía que decir si me iba a hacer este FENTOC a la universidad o en mi casa, y por un tema de tiempo dije en mi casa. ¿Eso cuándo habría podido pasar antes de la pandemia? Entonces, hay muchos que ya tenemos armado una oficinita y trabajamos. Yo he intentado volver a la presencialidad y yo creo que muchos de ustedes también, pero igual está siempre la opción de casa, ¿no? En el tema del consumo, también siempre esto lo cuento en clase, un ejemplo, y perdón el autorreferente. Yo antes de la pandemia tenía el hábito de ir una vez a la semana al supermercado porque me gustaba. Iba los sábados en la tarde después de almuerzo cuando no hay nadie y me compraba mi cervecita, mis cositas, y en los últimos 2 años y medio he ido 2 veces al supermercado, 2. El resto es todo por Corner Shop. Es un cambio de forma de consumir brutal, ¿no? Otra cosa, el tema del aprendizaje, y esto lo notamos también como universidad de manera brutal, desde el punto de vista que pasamos de una cuestión que el online era como el hermano pobre de todo lo que era la educación ejecutiva, y pasamos de un momento a otro, todavía lo recuerdo, en marzo del año 2020, cuando pasamos de una necesidad urgente de pasarnos todo online, porque si no esto se trababa para siempre. La Universidad del Desarrollo en ese sentido también lo hizo bastante bien. A los profesores nos enseñó, nos puso las herramientas. Entonces, al final, después de una transición, diría yo, de unas 2 semanas, logramos switchear hacia el virtual.
Y hoy día estamos en presencial, pero siempre está la oportunidad, por ejemplo, cuando uno viaja o algo así, bueno, ok, haces una de tantas clases online y no pasa mucho, no es tan terrible. La misma gente, hoy día, probablemente muchos de los que están aquí conectados han podido tener cursos que son de universidades súper prestigiosas a precios razonables. Lo típico es que uno se mete, no sé, en plataformas de redes sociales como LinkedIn, qué sé yo, y encuentras cursos de la Universidad de Columbia, de Cambridge, no sé qué, y uno va optando a ese tipo de cursos. Yo el año 2020 me hice, por ejemplo, uno de MIT y uno que fue por una beca de Becas Santander, les paso el dato. Santander tiene, si ustedes buscan en internet, en Google, Becas Santander, ellos tienen un listado de montones de cursos. Algunos probablemente no te interesan para nada, pero otros sí. Y tú postulas, son gratis, y eventualmente puedes ganar esa beca, yo la tuve, y tienes el curso. Entonces, en el aprendizaje también ha habido cambios. En la vida en casa, por supuesto. Si antes pasábamos a una vida en casa donde la gente estaba, digamos, primordialmente, la gente que trabajamos, primordialmente los fines de semana. Pero pasamos a este ámbito donde estábamos todo el día. Entonces, ahí vimos, por ejemplo, como el 2020, la gente que pasaba 24/7 en la casa empezó a mirar, esta terraza no está tan bonita, llegaron los 10% y cambiaron la terraza. Entonces, todo cambió, ¿no? En temas de cómo nos comunicamos, particularmente hoy día estamos en una comunicación omnicanal, básicamente switchamos también desde el teléfono, o nos vamos cambiando, ¿no? Desde el teléfono al WhatsApp, presencial, virtual, que el Teams, que el Zoom, que el Meet, que además en sí misma, si bien son plataformas parecidas, no son la misma, ¿no? También en el ocio, cómo también nos entretenemos. O sea, vimos como, por ejemplo, probablemente al principio de la plataforma había muy pocos que tuvieran algo más que Netflix. Y hoy día hay muchos que tenemos Netflix, Amazon Prime o YouTube Prime o no sé qué cosa. Y eso es puro ocio, que también hubo un cambio brutal. Y cómo también eso hizo que todas estas plataformas tuvieran que disponibilizar mucho y mucho más contenido de lo que habían antes, porque además se hipersegmentaron estos contenidos. Entonces, no sé, a la gente que le gustan los documentales se fue para una cosa más documental, o hay gente que le gustan las películas de terror o el cine arte, etcétera, etcétera. El tema de los turismos y viajes, bueno, afortunadamente de a poquito se está volviendo a una cierta normalidad, pero claro, esto también afectó al tema del turismo, que en gran parte estuvo cerrado durante 2 años. Y por supuesto, a la salud y el bienestar. Desde el punto de vista de la salud y bienestar mental, porque claramente esos tiempos que estuvimos encerrados durante 2020, 2021, y lo podemos ver a partir de los distintos informes que han salido a partir de eso, del tema de la salud mental, particularmente de los adolescentes, y eso lo hemos visto también a través de ciertos episodios de violencia que antes uno no los veía. Por supuesto que afectó. Ahora, los compradores B2B, los compradores industriales, no solo se están moviendo hacia la omnicanalidad, ya han llegado, nos dice McKinsey. Ya pasamos de una cuestión que costaba, y siempre cuento un ejemplo que es bastante interesante. Cuando estábamos tipo abril 2020, conversando con un amigo que trabaja en una compañía de seguros de vida, nos decía, mira, nosotros llevábamos 2 o 3 años intentando crear un sistema para poder enrolar clientes de manera virtual. Y no resultaba, no avanzaba. Hasta que nos vimos en plena pandemia y en 2 semanas lo lograron sacar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en definitiva todos ya cambiamos la forma de interactuar. Les doy un dato. De acuerdo al último informe de HotSuite, aproximadamente el 93% de la población chilena, eso es aproximadamente 17 millones de personas, somos usuarios activos de redes sociales. O sea, 93. Antes de la pandemia, si mal no recuerdo el número, haber sido 75 o algo así, se agregaron varios millones de personas más a esta. Y ojo, cuando hablo de redes sociales no hablo de Instagram o de TikTok nomás, hablo también de WhatsApp y etcétera, ¿vale? Por lo tanto, ante esto, ¿qué hacer? Y ya lo voy a ir bajando, ¿bien? Recuerden que vamos a estar recibiendo sus preguntas para poder responderlas hacia el final de la sesión de hoy, ¿bien? Entonces, ¿qué hacer ante toda esta irrupción? Que por cierto, no sabemos cuál será la próxima, pero que van a seguir habiendo disrupciones, las van a seguir habiendo. Esto es como ratificar esa frase que dice que lo único constante es el cambio.
Y esto es de un paper que sale del profesor Deva Ranjakaran, que es un profe que él es indio-americano, pero trabaja en Francia. Bueno, incrementar el apoyo al cliente, por supuesto. Además, que es algo que suena súper fácil, pero que es muy difícil de implementar, que es abordar la resistencia al cambio de los vendedores y clientes, porque seguimos teniendo alguna resistencia al cambio. Nos ha tocado, y ahí ya va por mi actividad más de consultor que como actividad como académico, que algunas empresas al principio de la pandemia decían, pucha, la gente se resiste a trabajar de manera virtual. Estamos hablando entre marzo y abril de 2020, no estoy diciendo algo muy de ahora. Y pasaron los meses y la gente ya no quería volver a la oficina. Entonces también hay un tema de cómo ayudamos a esta resistencia al cambio y van a ver cuando comentemos el tema de las competencias, que flexibilidad es una gran palabra que trabajar. También entender el impacto de las tecnologías, que además consecuentemente se van mejorando. Aquí yo lo tengo destacado en verde, mejorar la formación y el desarrollo de vendedores. Voy a entrar sobre este punto, por eso lo tengo en verde. Y por último, crear una fuerza de ventas adaptable. O sea, si a la gente le decimos que no va a pasar nada, que solamente tienen que ir y hacer su trabajo en ventas sin más, le estamos mintiendo, porque efectivamente esto va a seguir mutando, no sabemos las formas en cómo. Ahora, para entrar en el detalle, ¿no? Y perdonen la lámina en inglés, lo que pasa es que encontré que estaba muy buena para poder explicar algo. ¿Cómo es el rendimiento de una fuerza comercial típica? ¿Ya? ¿Cómo es el rendimiento? Tenemos unos poquitos que están en el costado derecho, que son outstanding, que son extraordinarios, el 2%. Tenemos un 14% que excede la expectativa. Tenemos un 68% que cumple con lo esperado. Tendremos un 14% que tiene espacio de mejora y finalmente tenemos un 2% que es inaceptable, digamos, su rendimiento. Ahora, la pregunta entonces es, dada también la disrupción, ¿qué hace que una persona que tiene la misma jefatura, los mismos incentivos, la misma economía, la misma pandemia, la misma guerra de Rusia con Ucrania, etcétera, 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 está en el número 1, 2, 3, 4 o 5 de esta curva? Y eso tiene que ver con lo siguiente, con factores que dependen del vendedor y factores que no dependen del vendedor. Y aquí sí voy a entrar, tras todo lo que he hecho esta introducción, voy a entrar en el tema de las competencias. Hay tres cuestiones que mayoritariamente dependen del vendedor. Por un lado están sus habilidades, que es por las cuales yo voy a comentar acá. Por otro lado, hay un tema no menor de sistemática comercial. Nosotros en algún FENTOC anterior hemos conversado acerca de esta sistemática de trabajo. A mí mi actividad como consultor me toca trabajar todos estos temas, ya voy a hablar del tercero, y te diría que de los que más uno ve que hay problemas, porque dicen que hacen una cosa pero no la hacen, tiene que ver con cómo se cómo organizan sus tiempos, cómo son eficientes, cómo le hacen seguimiento. Entonces, conversando, por ejemplo, con varios gerentes comerciales, al final yo he llegado a la conclusión, y también con fuerza de venta, digamos, en aula, por ejemplo, cuando no hay jefes, hay muchos que te dicen, no, yo en verdad, trabajo mucho menos tiempo del que debiera, pero es que llego a la meta igual, por ejemplo. O cómo le hacen seguimiento. Mira, hay una estadística que dice que el 44% de los vendedores desiste tras 2 intentos de seguimiento de una propuesta. Sin embargo, hay una estadística contrapuesta que dice que el 80% de los negocios avanza tras al menos 5 intentos. Y eso tiene mucho que ver con esta sistemática, con esta perseverancia. Y por último, y no menos importante, tiene que ver también como de dependencia del vendedor, a lo cual los managers le pueden dar herramientas que manejen técnicas de venta consultivas para poder entender qué necesita el cliente y también dar un sentido de urgencia. Entonces tenemos estas tres patitas, ¿no? ¿Qué es lo que depende del vendedor? Sus habilidades. Nosotros podemos ayudar a nuestros vendedores a desarrollar sus habilidades, también a mejorar su sistemática y a entender y trabajar mejor las técnicas de venta consultiva. Estas son las cosas. Ahora, nosotros en lo que les voy a presentar acá tiene que ver con un research que hicimos primero de manera intuitiva entre 2020 y 2021, pero que le empezamos a poner números y es parte de porque fui a este congreso de la Global Sales Science Institute en la semana pasada en Frankfurt para presentar este trabajo y que además vamos a hacer un upgrade al respecto, ya les voy a contar.
Entonces, como dice Atul Gawande, contrata la actitud y entrena la habilidad. Ahí hay como un buen resumen, particularmente para las compañías, de cómo podemos ayudar a nuestros vendedores a ser mejores. Y esto no tiene que ver particularmente con la edad o la experiencia del vendedor. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto también lo hemos observado muchas veces, que se contrata a una persona con experiencia en ventas, que está muy bien, pero se le entrena en productos y luego se le deja sola a esa persona. Y no necesariamente eso está bien. Les doy esto en base a un research que hizo un profe que se llama Willy Bolander, que es profesor de la Universidad de Florida State University, y Willy lo que hizo fue un estudio para entender a estándares americanos, ¿ya? Porque en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en prácticamente el resto del mundo, salvo diría yo los países nórdicos, y Alemania y Austria, y probablemente los Países Bajos, pero por acá seguro que no, básicamente hizo un estudio para ver qué ocurría con aquellos vendedores que eran de carrera, pero sin estudios formales en ventas, y qué ocurría si tú los comparabas con personas que eran entrenadas en la universidad, particularmente entrenadas en pregrado. ¿Qué pasaba con ellos en el tiempo? ¿A qué le iba mejor? ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que pudo observar el equipo Willy? Es que aquellos vendedores antiguos que tenían harta experiencia en ventas llegaban a la empresa y rápidamente llegaban a un techo, y muy alto, muy rápido alto, pero se quedaban estancados. Y si mal no recuerdo del estudio, después de un año, 2 meses, los chicos que estaban recién salidos de la universidad, pero con todo el background que se les entrega desde el punto de vista de pregrado en esas escuelas de negocios en Estados Unidos, ellos lograban al año, 2 meses, pasar a los señores con experiencia, pero sin tanto estudio. Entonces, al final la gran conclusión es ni tan lo uno ni tan lo otro. Tenemos que tener un mix de ambas cosas, gente con experiencia que además vayamos entrenando. ¿Cuál es el tema? No confíen en que solamente el entrenamiento va a ser self, digamos, por ellos mismos, porque muchas veces ni se da. Nosotros cuando hacemos capacitación en ventas preguntamos, ¿cuántos de ustedes, después de que pierden un trato, no ganan una propuesta, cuántos de ustedes se hacen la autoevaluación de qué hicieron bien y qué podrían haber hecho mejor? Y las manos que se te levantan son muy pocas. Hay gente que le echa la culpa al precio, naturalmente, o le echa la culpa al jefe, o qué sé yo, como que les cuesta asumir que hay algo que no hicimos bien, ¿eh? Por lo tanto, ¿cuál es lo que les voy a presentar acá en unos breves minutos? Primero, hicimos observación con formación a más de 30 empresas, con más de 4.000 vendedores en total, y también por temas de consultoría. ¿Cuáles son estas competencias nuevas? ¿Bien? Además, leyendo una cosa por un lado, por el otro. Y por otra parte, nosotros hacia fines del año pasado, lo que hicimos es encuestar a 52 vendedores B2B usando escalas genéricas, que aquí estoy hablando en términos de investigación, para que esto no quede solamente intuitivo o por observación, es para poner un poquito más de background, ¿ya? Este es un estudio que está en proceso de mejora. Desarrollamos estadísticas descriptivas, propiedades psicométricas, correlación econométrica y modelamiento de ecuaciones parciales estructurales. La cuestión latera académica, pero para poder darle un background un poquito más potente. Hoy día estamos en un proceso de mejorar las encuestas y además vamos a salir a pedir ayuda a que vendedores B2B, así que el que quiera ayudarnos, ya sea con ustedes mismos, siendo vendedores B2B, o bien con su empresa, estaremos felices. Porque si llegamos a tener, en vez de 52, a 200 o algo así, esto va a ser mucho más acabado y mucho más preciso, y por lo tanto no solamente es publicable, que es lo que nos sirve como artículo, sino que además es ciencia práctica. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuál es la evolución de estas habilidades de la venta híbrida? Hay varias cosas, las voy a mencionar y las voy a ir comentando una por una. ¿Bien? Temas que hemos observado: la creatividad del vendedor para hacer la diferencia en la venta B2B, para no ser un tomador de pedidos, no solamente una persona que manda propuestas sin entender mucho para qué quiere el cliente eso, ni mucho menos. Segundo tema, la orientación al aprendizaje que pueda desarrollar este vendedor B2B. Tercero, la autoeficacia del vendedor. Cuarto, la venta adaptativa. Quinto, la resiliencia. Sexto, la flexibilidad psicológica. Y séptimo, que es mi favorita, lo que se llama la determinación. Este es el resumen. Ustedes me dirán, ya, pero ¿qué pega con qué? ¿Qué junta con cuál? Ya lo vamos a ver. Entonces,
la creatividad del vendedor. ¿Qué es lo que es la creatividad? ¿Cómo se puede definir? Es la capacidad para inventar o crear algo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo lo hace un vendedor? Realizando presentaciones de ventas de forma innovadora. ¿Por qué ir con el mismo PowerPoint de 52 páginas? ¿Por qué no cambiar el speech? ¿Por qué no hacer más preguntas de venta consultiva? ¿Por qué no eventualmente al cliente no mandarle un PowerPoint o presentarle un PowerPoint, hacer otra cosa? O hacer un piloto, grabar un video. Hoy día, y sobre todo con las generaciones más jóvenes, es necesario visualizar, o hacer muy visual las cosas, la comunicación, y no mandar un mamotreto. Entendemos que en venta B2B hay mucha venta técnica, que es necesario también que haya que hayan temas técnicos, por supuesto, pero tú puedes hacer un complemento, puedes hacer la parte, si tú quieres, más marketera de las presentaciones, que se puede hacer, insisto, video, infografía, etcétera, y la parte más formal, que tiene que ver con los aspectos técnicos. Además, pensar en nuevas ideas para satisfacer necesidades del cliente. O sea, cómo, y ahí me voy con el trabajo que hicieron Dixon y Abramson, creo que se llaman, que son los que crearon la venta desafiante. ¿Cómo soy capaz también de desafiar al cliente con nuevas ideas? No es que el cliente me vaya a llamar porque tiene una necesidad, sino que cómo yo le genero la necesidad al cliente, y eso tiene un aspecto de creatividad. Acá uno dice, bueno, ¿cómo genero esta creatividad? Bueno, pregúntale, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una venta a través de tu creatividad? Y seguro les van a surgir muchas ideas. Lo que pasa es que no le ponen nombre a esto. Otra cuestión tiene que ver con generar nuevas y creativas ideas de venta, por supuesto. Segundo tema, denme un segundito para tomar agua. Segundo tema relevante, la orientación al aprendizaje. A ver, la orientación al aprendizaje es utilizar el aprendizaje de manera estratégica y flexible en función de lo que buscamos. Entonces, aprender y enseñar diferentes enfoques. Por ejemplo, ¿cómo voy a vender? Por ejemplo, puedo empezar a combinar a través de esta omnicanalidad que hablábamos hace un rato. Al cliente yo le puedo vender a través de la pantalla, pero también a través de presencial, le puedo generar un podcast, etcétera, etcétera. Mejorar además continuamente los conocimientos. Y los conocimientos no solamente de lo técnico, que eso es básico. Siempre hablamos que la venta B2B, al menos ese vendedor o ese CAM, deberían manejar al menos el 80% de la información técnica, al menos, ¿bien? Pero también aprendiendo más del cliente. O sea, desde algo tan básico, ¿para qué quieres esta solución? ¿Cuántas veces nuestros vendedores le preguntan eso? Y quieren aprender naturalmente para saber por qué quieren comprar esta solución sofisticada o este software, etcétera. Aprendiendo también, que ya lo mencioné hace un par de minutos, de cada experiencia en ventas. Cuando me fue bien, cuando me fue mal. Normalmente uno lo que aprecia cuando te fue bien es que gracias a uno, cuando te fue mal es culpa del otro. Saquémonos de la zona de confort, salgámonos de ahí, desactivemos la creencia limitante, analizando cada venta y fracaso de venta. O sea, para mí tiene que ver con eso, esta orientación al aprendizaje. Tercer elemento importantísimo que también mencioné en las láminas anteriores, que para mí es la favorita, la determinación. En inglés es grit, G-R-I-T. La determinación es la pasión y la perseverancia por cumplir objetivos a largo plazo. Y de acuerdo a distintos psicólogos, es un mejor indicador de éxito que cualquier otro factor. ¿Y cómo se puede medir este tema de la determinación? Por ejemplo, lograr metas que pueden tomar años en cumplirse. Es todo un tema, ¿no? O sea, ustedes saben particularmente que de pronto en la venta industrial, tú no vendes de un momento a otro, a veces sí, pero no siempre. Y te puede tomar de pronto años, de años, de años, de años. Igual lo llego a cumplir. Superando contratiempos para conquistar un desafío importante, el que no importando la cantidad de nos que tenga entre medio, o la cantidad de reuniones, o del trabajo extra que tenga que hacer, etcétera, yo soy capaz de superar esos contratiempos y lograr el resultado. Y una buena forma de ver si alguien es determinado o no es terminando todo lo que se empieza. Yo tengo un amigo con el cual alguna vez trabajamos juntos, y que era muy bueno para abrir temas, tenía muchos temas en simultáneo, pero le costaba cerrar. Si abría 10, terminaba cerrando 1 o 2. No, si tengo 10, debería cerrar 9, 8, o sea, hacerlos, ¿no? Y por supuesto, siendo trabajador y diligente. Entonces, es como soy de manera estratégica para poder cumplir con estos resultados de largo plazo. Otro tema, la venta adaptativa, que no es un concepto nuevo. Aquí nosotros estamos poniendo
distintos conceptos y qué es lo que hemos ido testeando. Venta adaptativa. La venta adaptativa es alterar el comportamiento de nosotros como vendedores durante una interacción de ventas con el cliente. ¿Por qué? Porque a veces vamos planeando A y terminamos viendo que el cliente quiere Z. Entonces tenemos que ser capaces también de adaptarnos a eso que quiere el cliente. Por ejemplo, eventualmente quizás yo iba a tener una reunión con una persona y cuando voy a la reunión está la persona, pero hay 3 más. Entonces, ¿cómo yo soy capaz también de adaptarme a esa nueva situación? Reconociendo que cada cliente requiere un enfoque de ventas único. O sea, yo me debo adaptar. Yo no puedo ir a visitar a un cliente como que fueran todos iguales, como que fueran todos hormiguitas. Eso no sirve, no funciona. Y haciendo fácil modificar la presentación. Si yo me doy cuenta, insisto, que llevo una presentación, pero el cliente no quiere ver la presentación, bueno, no la muestro y ya está. Pero también hemos observado, como hay algunos vendedores, que tienen un comportamiento muy no, yo preparé esto, lo voy a presentar. Y experimentando con distintos enfoques, nuevamente, cómo me voy adaptando. Y vuelvo aquí a insistir de manera súper importante. Presencial puede ser una cosa, virtual es otra, el teléfono es otra. ¿Cómo voy mezclando y experimentando estos distintos canales u omnicanalidad para poder vender? ¿Qué es lo bonito que ha ocurrido a partir de la disrupción del COVID? O sea, efectivamente poder ir mutando de un canal a otro. La resiliencia, que se parece bastante a la determinación, pero no es igual, es la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias traumáticas. Por ejemplo, tendiendo a recuperarse rápidamente en tiempos difíciles. Siempre enseñamos, cuando uno le va mal, por supuesto, no le está yendo bien, no está cumpliendo las metas, lo que sea, naturalmente uno se frustra, uno se siente con pena, amargado, y eso pasa, nos pasa a todos. Es súper natural sentirse así, si no, eventualmente no serías humano. Pero también otra cosa es no quedarme pegado en esa sensación por semanas y quizás meses, con lo cual me va a terminar afectando mi rendimiento. Por lo tanto, intentar ser optimista viendo el lado beneficioso de cada situación. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo mejorar? Y que además, también siempre lo decimos, por cada no te vas acercando al sí, porque finalmente es probabilísticamente que porque mientras más yo hago el trabajo y lo hago de manera inteligente, mejorando lo que tengo que mejorar, me voy acercando al sí que tanto esperamos. Y también en esta resiliencia, y aquí atención, es muy importante el trabajo de los managers, de los que están a cargo de los equipos, es también dar el aliento a las personas, subirles el ánimo, que está bien, pasen su rato, y cuando hablo del rato es un rato, es una mañana o una tarde, pero no es una semana entera. Bien, al final esto es un trabajo, y también como un trabajo uno no lo puede ver como un fin en sí mismo. Esto no es que se murió una pareja, un hijo o un padre. Es todo un trabajo, y si no fue mal un rato y después nos recuperamos, punto. Flexibilidad psicológica. También comenté esta de manera muy rápida. La flexibilidad psicológica es el ajuste dinámico y flexible entre contexto, experiencia y acciones valiosas. Por ejemplo, admitiendo errores en el trabajo y sabiendo que aún así se puede ser exitoso. De pronto nos pasa, particularmente en Chile, que la gente se queda pegada con temas, no, es que me equivoqué, fue mi error. No pasa nada. Insisto, es un trabajo, lo podemos hacer mejor. El tema de intentar que los pensamientos y sentimientos no se interpongan en lo que debo hacer. Lo mismo, esto si ustedes se fijan es muy concatenado una habilidad con la otra, por supuesto. Entonces, cómo también somos capaces de abrirnos psicológicamente y no quedarnos pegados, ¿no? La autoeficacia del vendedor, esta también me encanta. La autoeficacia es el poder de hacer que las cosas funcionen sin tener que depender de otros. Y aquí simplemente una pequeña breve historia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de jefes, y probablemente más de alguno que está aquí conectado, piense así, de jefes que terminan haciéndole el trabajo al resto? ¿Por qué? Porque el otro no puede, porque el vendedor dice que no puede, que no sabe, que tiene que vender y la. ¿Cuál es el gran tema aquí? Es cómo enseñamos a nuestra gente a ser proactiva, a ser autoeficaces. ¿Cómo se hace esto? Intentar resolver situaciones como primera opción antes de recurrir a otros. No esto así como si uno fuera un niño, porque también tenemos una cultura algo paternalista, ¿no? Así como de alguien me va a ayudar. Que está muy bien que te ayuden, pero también intenta tú por tus medios. Y esto hay que enseñarlo e inculcarlo a nuestros vendedores. Analizar un problema complejo para encontrar la solución, para que también aprendan. Como dice el dicho, si encuentras en la playa en la playa alguien con hambre, no le pesque un pescado, enséñale a pescar, un poco así, ¿no?
Por lo tanto, ¿cómo vamos haciendo esto? Y les recuerdo, porque tenemos ya una pregunta, tenemos una pregunta de Brenda, que la voy a responder a continuación, pero por si quieren más preguntas, lo vamos a tener espacio ahora unos como 15 minutos sin problema. Sigo acá entonces. Pasos. ¿Cómo se hace esto? El primer paso es hacer una evaluación. Primero una autoevaluación del vendedor, que puedan ver en cada una de estas 7 competencias que hemos conversado, cómo sienten ellos que lo hacen. Pero además se puede ampliar a la vista del jefe, al menos que haya una correspondencia y se puedan chequear. Porque, por ejemplo, si mi jefe es Claudio y yo me evalúo en una competencia con un 7, en escala 1 a 7, un 7, y Claudio me evalúa con un 2, claramente hay una brecha de algo de lo que yo estoy pensando con respecto a cómo me ven. Mejor aún si fuera 360. ¿Y a qué me refiero con una evaluación 360? Que no solamente te evalúe tu jefe y uno mismo, sino que tus compañeros y quizás tus clientes, los clientes más cercanos. O sea, esto es partir de una evaluación. Siempre esto se parte de una evaluación. Segundo paso, reconocer cuáles son tus fortalezas y debilidades. Y no tiene nada de malo tener debilidades o problemas por mejorar. Todos los tenemos en esto, ¿no? Tercero, y aquí viene el tema importante, entrenar y capacitar dichas brechas. Eventualmente en estas 7, quizá una persona tenga 1, 2 o 3 por mejorar. Parte por una, capacítalo, entrénalo. Los jefes aquí acompañen a la gente, obsérvenlos, con observación no de un cliente o 2 clientes, sepan observar, luego sepan dar feedback, y que el feedback ustedes lo puedan guiar a través de preguntas. Por ejemplo, si Claudio, que es mi jefe, Claudio se está riendo, lo conozco. No, mi jefe es la Cata, Claudio es mi par, pero pongo aquí a mi jefe Claudio, que fue el que me presentó. Si Claudio me da el feedback, él no va a llegar a decirme una cartilla de 20 cosas malas, porque no sirve eso, va a terminar siendo más destructivo que constructivo. Él me irá a preguntar, ¿qué cosas bien crees que hiciste? ¿Qué cosas por mejorar crees que tienes? Particularmente en el tema, por ejemplo, de la flexibilidad. ¿Siente que no siente que fuiste un poco rígido con tu presentación y que quizás no escuchaste lo que tenías que escuchar al cliente? Pero siempre desde el tono propositivo y constructivo, no negativo. Luego, para poder esto acelerarlo, y por eso esto es un círculo, con un coaching personalizado. Y el coaching, lo ideal es que lo pueda llevar a cabo la jefatura, que sepa hacerlo. Esto es capacitar, es entrenar, es dar coaching. De manera que, así como los deportistas de alto rendimiento, ellos tienen coach. O sea, por ejemplo, lo que hace Nicolás Massú, por ejemplo. Él es coach de jugadores de tenis. Claro, no es que le vaya a ganar al jugador de tenis que tiene 15 años menos que él, pero lo entrena en lo que tiene fuerte y en lo que no tiene tan fuerte para que pueda mejorar. Y esto es un círculo que no termina nunca. O sea, si ustedes tienen 5, 4, 10, 15 vendedores, esto hay que irlo repitiendo de manera, digamos, siempre en el futuro. Por lo tanto, para ir terminando y ya poder responder preguntas, como dice un autor anónimo, las tempestades hacen náufragos o buenos marineros. Y la pregunta acá, luego de esta irrupción post-COVID, esta tempestad, ¿qué queremos? ¿Náufragos que se ahogan o quizás se mueren? ¿O buenos marineros que finalmente son los que llevan adelante el barco y llegan a puerto? Antes de hacer después les voy a pasar los avisos de venta. Entonces voy a dejar de compartir un segundo y voy a ver las preguntas que tenemos hasta el minuto. Tenemos una pregunta de Brenda que pregunta, ¿qué nuevos retos tienen los vendedores freelancers, los vendedores B2B? A ver, hay un tema creo yo, te lo voy a decir desde mis palabras, Brenda. A ver, en la esencia la venta es la misma, las competencias son las mismas. Tú necesitas para ser freelance o trabajar de manera dependiente en una empresa, necesitas sistemática comercial, necesitas manejar técnicas de venta consultiva y necesitas también desarrollar tus habilidades. Eso pasa tanto en las empresas como en las personas que venden de manera freelance, lo que hagan, sea lo que hagan. Probablemente la dificultad tiene que ver también con quién te apalancas para hacer esto, porque tú puedes haber escuchado esta charla y dices, sí, me hacen sentido algunas cosas, quizás otras no tanto, y en ese proceso es que alguien te puede ayudar. Eventualmente, quizás tú te puedas autoevaluar y quizás no tienes a nadie más en tu red porque eres freelance. A diferencia de lo que ocurre en las empresas, que hay jefaturas, hay departamentos de recursos humanos y todo un soporte. Ahí yo lo otro que haría, además de autoevaluarme, pero para no quedar tan como
amateur, yo le preguntaría a un par de clientes que sean cercanos a ti, que tengan más confianza, y que tú le puedas preguntar, ¿dónde crees tú que están mis espacios de mejora? ¿Dónde crees tú que lo hago muy bien? De manera que te puedas apalancar así, ¿no? Eso para mí es como desarrollarlo, sobre todo si uno es freelance. ¿Bien? A ver si tenemos más preguntas. Y le respondimos a la Brenda. No sé si hay más preguntas. Hasta el minuto no veo nada en el chat en particular. Y si no, sigo nomás. Parece que no. Yo soy súper eficiente con los tiempos, entonces voy a volver a mi presentación. Ahí tengo dos, excelente. Coral me pregunta, ¿cómo se puede mejorar la capacitación remota? Porque aún tenemos las herramientas, aunque tenemos las herramientas, nunca será lo mismo que la presencial. Mira, la evolución de la capacitación remota ha sido grande, desde el punto de vista que no puede ser simplemente, lo estamos haciendo aquí de manera algo interactiva, no tan interactiva, pero hoy día tú cuentas, por ejemplo, con el Zoom, que te permite hacer salas de aprendizaje, hacer chatboards o flipboards, que tú puedes rayar cosas, y que en realidad la inmersión sea total. Mira, una de las grandes diferencias entre la pura virtualidad y cuando uno lo hace híbrido, como por ejemplo lo hacemos en la universidad, tiene que ver con los tiempos donde uno da la cátedra. Me explico. Es distinto que tenga a mis 10 alumnos, 15 alumnos o 20 alumnos en aula, a que los tenga todos virtuales. Tienen que ser tiempos donde yo hable menos y los alumnos hagan más. Tiene mucho que ver con eso. Es decir, aprovechar, por ejemplo, las instancias de mandar a salitas, a salas como en Zoom, que tienen estas salas que son espectaculares, etc. También que ellos vayan aprendiendo a hacer. El gran paradigma hoy día en la educación tiene que ver con no solo, está bien que sepas cosas y que sepas los clásicos, pero tiene mucho con el saber hacer. Y eso se logra aprendiendo, equivocándote. Por ejemplo, en el tema de ventas está el tema de los roleplay. Particularmente, por ejemplo, en los mercados, tanto Estados Unidos como en Europa, ellos tienen competencias de ventas, donde esto se hace particularmente en el mundo de la academia, donde tú tienes, por ejemplo, a dos personas que están haciendo un roleplay, uno es el vendedor, otro es el comprador, y tienes jueces que están no así implacables, con cara de enojo, sino que te van a dar feedback, y te van a dar un feedback constructivo. Entonces tú puedes practicar en tiempo real, a través de esta capacitación remota sincrónica, tú puedes practicar haciendo roleplay con gente de todo el mundo, que además te puede ayudar bastante. Entonces creo yo que la tecnología en esto es un facilitador si uno lo sabe ocupar bien, Coral. Y sigo acá el chat, así que muchas gracias por tu pregunta. Aquí tengo otra, Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? En ventas B2B, ¿cuál es tu estimación de los porcentajes? ¿Se estabilizará la relación presencial remoto? O sea, el porcentaje remoto llegó para quedarse aproximadamente. Mira, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, McKinsey o Accenture, más del 50% va a ser remoto. Pero lo cual no, yo aquí yo lo voy a decir en tono mío, yo creo que va a ser 50-50, probablemente va a ser entre 40-60, 50-50, pero va a haber una virtualidad, porque la gente, esto por ejemplo, conversando con un amigo que trabaja en LATAM, me decía que sus expectativas las expectativas de LATAM, de volver el turismo, cuando se abra la cuestión completa, va a volver, o sea, no va a haber drama en eso, en la medida que la economía te la aguante. Pero en la parte de los viajes, de los viajes por negocio, eso creo que la caída que estimaban era como un 70% o algo así. ¿Por qué? Porque te das cuenta que ya no tenés que ir a Río de Janeiro a una reunión de 2 horas, la puedes hacer por Zoom y ya está. Entonces, por ahí va, pero creo yo que va a ser más o menos 50-50, así que muy bueno. Don Marcos, mira, tengo puros aquí viejos conocidos, la Coral, Marcelo, ¿cómo se maneja la no prisa de los clientes cuando existe una necesidad pero el cliente no toma la decisión? Básicamente para no caer en el hostigamiento. Ya, muy buena pregunta. Eso tiene que ver tiene que ver con la determinación en particular y con la flexibilidad. El que deberá marcar los ritmos es el cliente. Mira, voy a hacerlo un poquito más atrás. Ocurre lo siguiente, que como le comentaba, el 80% de los negocios avanza tras 5 intentos, lo cual no significa que yo voy a llamar 5 veces en una hora a una persona, porque ya la segunda me va a bloquear, o sea, ni una posibilidad. Lo que tú puedes hacer es marcar los ritmos. Por ejemplo, le preguntas, por ejemplo, que Marcelo fuera tu cliente. Marcelo, te acabo de presentar la propuesta. ¿Cuándo crees tú que van a tomar una decisión? Mira, yo creo que el próximo jueves. Perfecto, ¿te parece que yo te llame el jueves? Ya, lo llama el jueves. Marcelo te dice, no hemos tomado la decisión porque aquí CRM, no sé qué historia. Ok, ¿cuándo te parece que hablemos?
Y yo lo que hago normalmente es que lo voy dilatando un poco, pero, aquí viene el tema. Cuando es un negocio muy interesante, eventualmente puede llegar a ser 8 intentos, no 5. Pero ya al octavo yo ya lo pongo en pausa. En mi tubo de negocio yo lo bajo de categoría a volver a intentar en un par de meses más, porque si no, termina siendo, como dices tú, hostigando. Y eventualmente termina enojando al cliente. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, ambos, yo sé, Marco, que tú estás en venta y yo también. Entonces, aquí tengo Brenda, Miguel dice, ningún mal en calma, hizo experto en marinero. Excelente frase, Miguel, me encantó. Nicolás me dice, ¿conoce alguna plataforma o página para juegos de roles? Ya mira, tenéis que buscar en Google, Nicolás, se pueden encontrar. Hay alguna plataforma de inteligencia artificial, no recuerdo exactamente el nombre, pero el problema que tiene es que solo en inglés, que tú puedes hacer juegos de rol con el teléfono. Tienes una aplicación y te tira el juego, y tú puedes después tener feedback desde la inteligencia artificial. Pero todavía no está en castellano, hasta donde yo sé. Yo lo que hago, particularmente cuando creo juegos de rol nuevos, lo que hago es que me pongo en el caso más difícil. Esto es como cuando un piloto va a volar hacia, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes saben que los pilotos de cualquier aerolínea seria tienen que pasar cierta cantidad de horas en simulador. Y no le ponen precisamente un vuelo de Concepción a Santiago con tiempo bonito y de día. Le ponen el mismo vuelo, pero con tormenta, de noche, y que se le rompe un motor. Un poco lo mismo, partir siempre en estos juegos de rol, y a mí me gusta inventarlos, particularmente con casos prácticos. Piensa en un caso difícil, ya, cambiemos, y no tienen que ser un caso de Harvard de 40 páginas. Tú puedes hacer un párrafo donde describe, cliente es así, el cliente tiene tal problema, y lo escribes también en contraposición cuál es la visión del cliente, de manera que puedan jugar y puedan practicar. Esto es un proceso, ¿eh? Uno va aprendiendo a hacerlo. Bien, entonces, para yo poder ir dando el cierre, porque estamos justo a tiempo, y agradeciendo la extraordinaria participación que hemos tenido, tanto a nivel de personas que están conectadas, como también de preguntas, simplemente aquí paso mis avisos. Aquí yo me pego la facilidad de poder hacerlo. Nosotros tenemos 2 programas que están próximos a empezar. Uno que se llama curso de estrategias comerciales para la era post-COVID, que inicia el 4 de julio, lo doy yo. Es online, sincrónico, son 4 sesiones de 2 horas cada una de las sesiones, donde vemos de alguna forma habilidades sistemáticas, técnicas de venta consultiva. Es un curso corto, que es como muy rápido, son 2 semanas, y muy simple. Y tenemos otro programa que inicia el 1 de agosto. Nosotros tenemos a nivel de la Universidad del Desarrollo, tenemos 2 diplomas, uno en Dirección Comercial y Ventas, que es en el primer semestre, y uno en Ingeniería en Ventas, que es el segundo semestre, que inicia el 1 de agosto. El de Ingeniería en Ventas está orientado a vendedores de soluciones sofisticadas, llámese vendedores B2B, como muchos de los que están aquí, o que trabajan en áreas B2B, o también de ventas personales más sofisticadas, como por ejemplo vender soluciones financieras, inversiones, etcétera, etcétera. Es un programa, el diploma ese empieza en agosto y si mal no recuerdo termina en diciembre, dura 4 meses, un programa más largo, y es uno de los 2, digamos, aceptados o nombrados por la Sales Education Foundation como uno de los mejores del mundo. Hemos puesto harto cariño ahí, yo hago clases en estos 2, en el curso y en el diploma, no hago todo el diploma yo, porque si no sería muy aburrido escucharme a mí todo el rato, y para eso también les paso el dato, que para más información pueden escribir a programasfen@udd.cl, y que hay descuentos especiales para grupos de empresas, personas más de una empresa, más de una persona por empresa. Así que eso, muchas gracias a ti, Natalia y Nicolás. Así que, sin más, quiero agradecerles esta presentación. Los que quieren, les vuelvo a poner mi correo por si alguien me quiere escribir. Como esta semana estamos con la semana de especialización del MBA, que eso también es otra cosa entretenida que tenemos, que en el fondo los chicos también pueden estudiar. Les digo chicos, son estudiantes de mi edad, pero los digo chicos por ser estudiantes. Ellos pueden elegir entre distintas especializaciones, una de ellas es dirección comercial y venta. Entonces tenemos el único MBA en Latinoamérica, hasta donde yo conozco, que tiene especialización en dirección comercial y venta, en experiencia de clientes o en Lean. Así que eso. Les mando un abrazo grande, a seguir cuidándonos porque el bicho existe, y puede pegar. Así que un abrazo. Gracias.